Estimado estudiante, muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre los métodos de descomposición y brevemente sobre los métodos de asociación, que es algo que ya hemos visto con bastante profundidad en los capítulos anteriores del curso, específicamente cuando vimos análisis de regresión. Vamos a entender un poco más en detalle eso. Bueno, los métodos de descomposición son métodos que el propósito que tienen, ¿no es cierto?, tal como el nombre lo indica, es separar las diferentes componentes que tienen una serie de tiempo para poder identificarlas, ¿no es cierto?, por forma separada, cómo están afectando justamente a la variable que se está estudiando, ¿ya? Y por lo tanto el propósito entonces es separar de la serie de tiempo lo que es tendencia, estacionalidad, ¿no es cierto?, la componente cíclica y la componente aleatoria o irregular, ¿no?, lo que no se puede explicar. Bueno, este tipo de métodos tienen tres ventajas prácticas bastante importantes. En primer lugar, una vez que se calcula la predicción, la presentación es muy fácil de utilizar, muy simple y por ende muy amigable, digamos, lo cual facilita el entendimiento a personas que no sean expertas en el tema. En segundo lugar, los resultados totales y parciales brindan una perspectiva fácil de comprender, justamente con el mismo propósito, ¿no?, con el propósito de que los números de alguna forma, uno como dice por ahí, hablen, que indiquen qué está pasando. Y en tercer lugar, a pesar de que no se trata, ¿no es cierto?, de un método que sea tan exacto como los modelos Boyd-Jenkins de ARIMA, ¿no es cierto?, bueno, se utiliza mucho en el ámbito de los negocios debido a que es fácil justamente integrar o explicarlo, ¿no es cierto?, en qué consiste el modelo y de alguna forma integrarlo en la toma de decisiones propiamente tal, ¿no?, en algún proyecto, en algo que se esté decidiendo. Entonces, bueno, lo que hay que pensar en primer lugar es que los métodos de descomposición, ¿no es cierto?, lo que intentan brindar, como decíamos anteriormente, es cómo afecta cada una de las componentes a la serie de tiempo y cómo, bueno, en su conjunto se integran para representar esa variable, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos que saber representar una serie de tiempo a través de estas componentes. Y esta es la forma, ¿no? En el fondo podemos decir que x de t, o sea, en el fondo la variable bajo estudio, que en general es la demanda de algún artículo, ¿no es cierto?, es una función de s de t, donde s de t es la componente estacional de la variable x. O sea, por ejemplo, si las estaciones son meses en el año, entonces s de t podría ser enero, febrero, marzo, etc. T de t, que es la componente tendencia, vale decir, indica, ¿no es cierto?, si los datos van creciendo o decreciendo en el tiempo. La C de t es la componente cíclica. Recordemos que la componente cíclica no se da muy frecuentemente, se da en periodos más o menos alejados y tiene directa relación más bien con ciclos económicos dentro de un país que pudiesen verse afectados, ¿no? Y por último, I de t, que es la variable que representa la componente irregular o aleatoria, vale decir aquello que no es capaz de explicarse con respecto al comportamiento de la serie de tiempo. Entonces, para poder representar la demanda, ¿no es cierto?, en función de estas componentes de la serie de tiempo, existen dos enfoques con respecto a cómo proporcionar cada una de las componentes que ésta tiene, ¿no? Uno es el enfoque aditivo y el otro es el enfoque multiplicativo, ¿ya? Como el nombre lo indica, el modelo que es aditivo, ¿no es cierto?, lo que intenta hacer es agregar, pero en cuanto a suma, ¿no es cierto?, como cada uno de los componentes, al sumarse, ¿no es cierto?, nos entrega el comportamiento de la variable demanda. Versus que en el caso de multiplicativo, bueno, el concepto también, vale decir, es agregar los factores, pero ese agregamiento viene en forma de multiplicación y no en forma de suma. Vale decir, cómo es el porcentaje, ¿no es cierto?, de aumento o disminución que podría ir agregando cada uno de estos componentes a la variable respuesta, en este caso sería la demanda. Pues bien, este modelo que vemos acá, el último multiplicativo, dense cuenta que si uno aplica el logaritmo natural, perfectamente lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es linearizar el modelo y por ende podríamos, por ejemplo, realizar un modelo de regresión en caso de que tuviésemos los antecedentes, ¿no? Bueno, eso es como a modo general. Bueno, vamos a pasar a ver un poco más en detalle entonces ahora qué significa un modelo multiplicativo y un modelo después aditivo. Comencemos por el multiplicativo. Un modelo multiplicativo es el que tiene esta forma que está acá, que ya lo habíamos presentado, ¿no es cierto? Y este es el modelo en la realidad en que más se utiliza, ¿no es cierto? Y es el que vamos a enseñar
en detalle, y puede entenderse en términos de cambios porcentuales, ¿sí? Como son multiplicaciones, entonces cada uno de los factores puede ser mayor a 1 o menor a 1, y uno puede entender de esa forma siempre como en términos de cambios porcentuales, ¿no? Vamos a entender un poco esto más con la explicación que viene acá más abajo. Una vez, como dice aquí, estimada la tendencia de los datos, es posible desestacionalizar la demanda, ¿sí? O sea, sacar la componente estación, ¿no es cierto?, de la demanda, simplemente dividiendo la demanda en la tendencia. O sea, si nosotros dividimos x de t en t de t, nosotros de alguna forma nos queda simplemente la estación. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos que x de t dividido por t de t nos da 1,052, en un modelo que es multiplicativo, eso lo podemos representar o podemos interpretar, ¿no es cierto?, como que la demanda real, que en este caso x de t, supera, ¿no es cierto?, en un 5,2% a la tendencia que lleva la serie en ese momento. Es una forma de interpretar los coeficientes cuando trabajamos en forma multiplicativa. Cuando por otra parte el modelo es aditivo, ¿no es cierto?, más que entenderlo en función de porcentajes, un modelo aditivo nosotros lo entendemos en unidades absolutas, ¿sí? Y en este caso, para desestacionalizar, ¿no es cierto?, nosotros en vez de dividir x de t sobre la tendencia, lo que hacemos es restar, ¿sí? O sea, x de t le quitamos la tendencia y de esa forma podemos desestacionalizar. Entonces, por ejemplo, si tenemos que x de t menos t de t es 620, significa entonces que la demanda real en este caso supera en 620 unidades, ¿no es cierto?, o se encuentra por sobre 620 unidades al nivel actual de la tendencia, por encima de la tendencia de ese momento. Entonces acá tenemos unos gráficos que nos permiten interpretar cómo son los patrones aditivos y multiplicativos. A la izquierda tenemos el patrón multiplicativo, ¿no es cierto?, y lo que uno observa es que la onda, a medida que avanza el tiempo, ¿no es cierto?, además de mostrar una tendencia creciente, la onda se empieza como a expandir, en el sentido de que hacerse más ancha, ¿no? Y desde ese punto de vista, entonces, justamente acá lo que tenemos es un modelo multiplicativo o un patrón multiplicativo, vale decir, los crecimientos van siendo, ¿no es cierto?, los factores, tanto una tendencia creciente como una amplitud también en los factores de la demanda, ¿no? Fíjense que en la componente derecha, el patrón aditivo, la diferencia que tiene con el multiplicativo, es que las ondas no se ensanchan entre sí, ¿cierto? Vale decir, mantienen un comportamiento relativamente estable, y por lo tanto como que no se exageran las ondas, cosa que pasaba en el patrón multiplicativo, ¿no? Y por ende entonces el patrón aditivo simplemente es una, podríamos decir, una adición, una suma, ¿no es cierto?, de cada uno de los componentes. Bueno, en este caso lo que uno observa es que hay una tendencia creciente y que también existe una estacionalidad, vale decir, hay periodos de tiempo, ¿no es cierto?, en los cuales la demanda crece y otros donde crece, y esto se repite en el tiempo claramente, ¿sí? Pero ese crecimiento y decrecimiento en el tiempo se mantiene constante. Por el contrario, si uno observa la curva de la izquierda, ¿no es cierto?, también se observa claramente estos crecimientos y decrecimientos, ¿no es cierto?, que se van repitiendo en el tiempo, pero la diferencia es que en este modelo acá a la izquierda, el crecimiento y decrecimiento cada vez se va haciendo más pronunciado a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Entonces, si bien los patrones se repiten, acá se van haciendo más exagerados, ¿ya? Y eso es lo que provoca o, digamos, relaciona un modelo que es multiplicativo versus cuando ocurre un patrón que es de tipo aditivo. Bien, entonces vamos a comenzar viendo cómo calcular la estacionalidad en una serie de tiempo. Y primero hay que entender qué es lo que es una estacionalidad, ¿no? Bueno, la estacionalidad, el concepto viene de estación, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de estación nos referimos a periodos específicos dentro de una serie. Por ejemplo, si nuestro análisis se basa en no sé, un año, por ejemplo, ¿no es cierto?, las estaciones pueden ser los trimestres dentro del año o pueden ser los meses quizás dentro del año. Eso es un poco lo que queremos analizar, y entonces lo que hay que entender es que la estacionalidad lo que representa son patrones repetitivos de los datos mostrados de estación en estación, justamente. En este caso podría ser de año en año, en el ejemplo que les di. Y para
poder calcular la estacionalidad, vamos a utilizar los promedios móviles simples, ¿no es cierto?, centrados. Vamos a ver qué significa eso y por qué se hace necesario. Y el número de periodos a promediar va a depender de cómo venga la información, ¿sí? O sea, si estamos claros que la estación, en el fondo, en general, lo que vamos a utilizar es una estación de un año, ¿cierto? Y, ¿no es cierto?, la cantidad de periodos que tenga, ¿no es cierto?, una estación pueden ser 12, o sea, 12 observaciones, ¿no es cierto?, si es que la demanda fuera mensual. Pero si la demanda es trimestral, o los datos vienen de alguna forma resumidos por trimestre, solo vamos a tener 4 observaciones por cada una de esas estaciones, ¿sí? O sea, por cada año. Entonces, si la demanda es mensual, se hace en promedio de 12 observaciones, y si es trimestral, promedio de 4 observaciones. Entonces, por definición, esto es importante entender. Los promedios eliminan las variaciones estacionales y la irregularidad. ¿Qué significa entonces? Que el promedio móvil, ¿no es cierto?, es igual a la componente tendencia por la componente cíclica, y por lo tanto, si dividimos X, que es el modelo que tiene todos los términos, ¿no es cierto?, por los promedios móviles, a lo que llegamos es que esto nos da la componente estacionalidad por la componente irregularidad, ¿sí? Entonces, de alguna forma, aquí lo que vamos a hacer en este procedimiento es dividir las demandas reales observadas sobre los promedios móviles simples, ¿no es cierto?, centrados, ¿no? Ya vamos a explicar en qué consiste eso. Bueno, en realidad vamos a ver que son promedios móviles, pero en realidad se hace un doble promedio, y lo importante a entender es que ese cociente entre la demanda y el promedio móvil que obtengamos nos va a dar justamente un porcentaje, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que representa la estación con respecto al año, cuánto es lo que, entre comillas, pesa, podríamos decir, ¿no es cierto?, cada estación dentro del año, cada periodo. Bueno, para ello vamos a utilizar estos datos que están acá, que lo que muestran estos datos son cómo fueron las ventas de papel en Francia, ¿no es cierto?, entre los años 1977 y 1981, y estos datos vienen apilados, agrupados, digamos, resumidos por trimestres. Entonces, lo que tenemos en este gráfico son los datos que recién mostramos, y lo que uno observa en este gráfico claramente es que hay una tendencia, aunque puede ser un poco leve, pero hay una tendencia creciente, lineal, ¿sí?, ¿no es cierto? No, esto no es exponencial, es lineal, pero al mismo tiempo se observa algo bastante claro. Si uno observa el primer año, 1977, prácticamente entre el primer trimestre y el segundo trimestre las ventas se encontraron alrededor de 3.000, no variaron, pero en el tercer trimestre bajaron radicalmente casi hasta 2.000. Luego en el cuarto repuntó esto, subió un poco. Bueno, si vemos que pasó el año 78, subió a bastante más de 3.000, cerca de 3.500, ¿no es cierto? En el segundo periodo bajó, y en el tercero volvió a bajar cerca de 2.000. Y si uno sigue observando esto en el tiempo, dentro de los 5 años que tenemos, vemos que claramente, por ejemplo, el tercer trimestre es el trimestre dentro del año, de forma relativa, ¿no es cierto?, donde se obtienen las menores ventas de papel. No sabemos qué causa ese motivo, quizá tenga que ver con el tiempo, por ejemplo, tenga que ver a lo mejor con que es un momento en que es difícil, ¿no es cierto?, la tala de árboles por un efecto climático, por así decirlo, y por lo tanto podría ser entonces de que es difícil producir papel, y por lo tanto si no tenemos papel para producir no podemos venderlo. Obviamente estamos suponiendo que eso podría pasar, no sabemos las causas reales, quizás habría que investigar un poco en la historia, pero lo que sí podemos observar es justamente de que los terceros trimestres de cada uno de estos años la venta baja considerablemente, y es la menor época de ventas dentro del año, ¿no? Así como en general también podemos observar que el primer trimestre, ¿no es cierto?, de cada uno de los años, bueno, en realidad no queda claro, hay como una competencia, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, acá el primer trimestre no es el que tuvo más ventas, es el segundo, pero para el segundo año el primero se tiene más ventas que el segundo trimestre, y acá en el caso del tercer año es el segundo trimestre, y en el caso del cuarto año también es el primero, y acá es el primero. Bueno, no queda claro, ¿no es cierto?, porque no todos los años sucede exactamente lo mismo, pero más o menos estable. O sea, en general sí podríamos decir de que es prácticamente similar las ventas entre el primer y el segundo trimestre de cada año,
en comparación claramente con lo que pasa el tercer trimestre, que cae de forma radical, ¿ya? Y el cuarto trimestre también aumenta y aumenta y se mantiene bastante cerca de lo que se obtuvo los dos primeros trimestres. Eso es lo que se ve en cada uno de los años. Entonces, para hacer los cálculos con respecto a la estacionalidad, lo que en primer lugar tenemos que hacer es calcular los promedios móviles simples. En este caso, como los datos vienen trimestrales, tenemos que hacer promedios de a 4 datos, ¿no? Entonces, aquí lo primero que hay que notar es lo siguiente. Como nosotros vamos a hacer promedios móviles que tienen que ser centrados, si nosotros utilizamos los periodos 1, 2, 3 y 4, el centro, ¿no es cierto?, de estos 4 valores se encuentra en la mitad entre estos dos valores. Por lo tanto, el promedio entre estos 4 valores se encuentra en el 2,5, ¿cierto? Por lo tanto, el promedio que yo calcule debería ir ubicado en el lugar 2,5. Obviamente sabemos que no existe el periodo 2,5, por lo tanto hay que buscar alguna forma de arreglar esto, ¿no? Y de ahí viene por qué se llama promedio móvil doble, ¿no? Y por qué en el fondo se centra. Si nosotros ahora agregamos o consideramos, mejor dicho, los siguientes 4 datos, partiendo desde el periodo 2, entonces, por ejemplo, el periodo 2, 3, 4 y 5, el promedio entre esos valores debería quedar en el 3,5, que es justamente como el peso, el centro de gravedad de esos 4 valores, ¿sí? Entonces, bueno, tampoco existe el 3,5, pero lo que aquí hacemos, de alguna forma, es decir, pues bien, si tenemos un promedio que centramos en el 2,5 y tenemos otro promedio que centramos en el 3,5, el promedio, ¿no es cierto?, de esos dos valores debería quedar centrado en el centro de estos dos valores. Y el promedio entre 2,5 y 3,5 es 3. Por lo tanto, sacamos primero el promedio desde el 1 hasta el 4, luego sacamos el promedio desde el 2 hasta el 5, y esos dos promedios se promedian y se dejan en la posición 3. ¿Ya? Y eso es lo que se hace como procedimiento. Luego que calculamos esos promedios móviles dobles que hablábamos, entonces la demanda observada, ¿no es cierto?, la dividimos, observada en cada periodo, la dividimos por el promedio móvil doble respectivo que se obtuvo, y de esa forma vemos cuánto representa en porcentaje como estacionalidad, ¿sí? O sea, la demanda la dividimos por el promedio móvil. Bueno, que acá lo que tenemos entonces es el resumen de estos cálculos. Yo les voy a mostrar esto como es en Excel. Entonces, si uno observa acá, se da cuenta de que el primer dato que está acá es el promedio de las 4 primeras observaciones. Como decíamos, el promedio desde el 1 hasta el 4 debería quedar centrado en 2,5. Acá en esta planilla obviamente no tiene la posición 2,5. Habría que a lo mejor insertar una fila, pero en realidad no tiene mucho sentido, y por eso se deja por el momento en esta posición. O sea, 2,5 se deja en la posición 3. Luego, ¿no es cierto?, nosotros tomamos las siguientes 4 observaciones, ¿no es cierto?, que están acá desde el 2 hasta el 5, las promediamos, y el promedio, bueno, debería quedar en la posición 3,5, pero tampoco existe, se deja en la posición 4 momentáneamente, y luego estos dos valores los promediamos, que sería, acuérdense, el 2,5 y el 3,5, y esto nos debe quedar ¿en qué posición? En la posición 3, ¿sí? Y ahí está por ello el promedio móvil doble en esa posición 3. ¿Sí? Y por último, entonces lo que tenemos acá es la estacionalidad, que se calcula como el cociente entre el valor observado, ¿no es cierto?, de la demanda en ese periodo, dividido por el promedio móvil doble de ese periodo, ¿no? Entonces tenemos este valor, el valor observado en las ventas sobre el promedio móvil. Bien. Bueno, eso es lo que se explicaba en esta presentación. Y luego de hacer eso, ¿no es cierto?, de tener todos los índices estacionales calculados, ¿no es cierto?, y los ajustamos para que su suma sea igual a la cantidad de periodos que tiene la estación, ¿sí? Entonces, de alguna forma, es lo que explicábamos en el procedimiento de método de Winters, ¿no es cierto?, que lo que hay que hacer es de alguna forma normalizar o ajustar los índices estacionales para que la suma sea igual a la cantidad de periodos que tiene la estación. En este caso, como son 4 trimestres en el año, la suma de los índices debe dar 4. Entonces, para realizar este ajuste, necesitamos calcular primero un factor de ajuste, el cual siempre va a ser mayor a 1, para el cual se multiplicarán los índices para obtener los valores finales. Y el factor de ajuste se calcula de la siguiente forma.
para que le tengan en consideración cómo implementarlo. Si la suma de los factores es menor que 4, menor que la cantidad de periodos que se tiene, entonces se divide 4 entre el valor resultante, la suma de los índices. Si por el contrario, si la suma de los factores es mayor a 4, entonces se divide el valor resultante entre 4. Bueno, eso es lo que se muestra en esta tabla y esto es lo que tenemos a continuación. Vamos a mostrar aquí en Excel esto que está acá. Entonces aquí lo que podemos observar es lo siguiente. Bueno, el primer valor observado, ¿no es cierto?, que tenemos en el periodo 3 es el 75,51%. Ese valor está acá. Acá tenemos el cuarto valor, 99,62%. ¿Sí? Y bueno, y así completamos todos los datos que tenemos. Acá estos valores se rellenan con ceros porque no existen, no tenemos un índice para esos valores que están ahí. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos la suma, ¿no es cierto?, por cada una de las columnas, y también hacemos la suma por fila respectiva, o sea, hacia el lado. Y acá lo que tenemos es como la suma de la suma, ya sea tanto que sumes de forma vertical acá por la columna o de forma horizontal por la fila, me da eso. Y además lo que calculamos acá son los promedios por cada estación. Lo que nos interesa es saber cuánto fue el comportamiento promedio de la estación para sacar su peso, ¿no? Entonces el promedio de estos valores acá nos da 1,12. Obviamente el valor 0 no lo deben considerar. Si ustedes se dan cuenta, si bien nosotros tenemos 5 años, tenemos que tener claridad que en cuanto a índices solamente tenemos 4 índices en total, ¿ya? O sea, por cada uno de los trimestres, ¿ya? Entonces 1,12, 1,10, 0,79, etcétera. Bueno, y lo que tenemos acá al final es la suma de todos estos promedios, lo cual nos debería dar 4, ¿cierto? O sea, la idea es que dé exactamente 4, que es lo que representa la cantidad de periodos, pero en este caso no nos dio 4, sí muy cercano a 4, pero no 4. Nos dio un valor menor a 4. Entonces calculamos el factor de ajuste. El factor de ajuste según la regla que definimos recién, que la regla decía que si el factor es menor a 4, entonces se divide entre 4 el valor resultante. Entonces este valor lo dividimos en 4. Perdón, aquí si es menor a 4, entonces se divide 4 entre el valor resultante. Entonces esto que está acá debería ser 4 dividido por 3,9958 y ese es un factor de ajuste un poco mayor a 1, ¿no es cierto? Y luego, a partir de esto, entonces ajustamos o reajustamos los valores de las estaciones que están acá, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Entonces, fíjense que lo que está acá en cada una de las celdas ahora son los mismos valores que teníamos acá arriba, pero cada uno de esos valores fue multiplicado por este factor de ajuste. Entonces, bueno, 0 obviamente no va a dar lo mismo, pero 1,15 multiplicado por este valor que está acá, que es el factor de ajuste casi 1, nos da 1,1551, ¿no? Ahí está. Y así, por ejemplo, este valor que está acá, ¿no es cierto?, es el mismo valor que teníamos arriba, pero multiplicado por el factor de ajuste. Y así se calculan todos y se vuelve a hacer los mismos resultados, los mismos cálculos que están arriba, y uno puede observar que efectivamente ahora nos da el factor adecuado, que es 4. Y por lo tanto, los valores que están acá abajo efectivamente quedan válidos como valores fijos. Fíjense que esto que está acá es muy importante y fácil de comprender, porque me explico. El primer valor es 1,1271. ¿Eso qué significa? De que en relación, ¿no es cierto?, a la demanda promedio del año, ¿no es cierto?, podríamos decir de que es un 12,71%, un poco mayor, ¿cierto?, a la demanda promedio del año en el trimestre 1. Un 10,32% mayor en el periodo 2. En el trimestre 3, fíjense que nos da 0,7398. ¿Eso qué significa? Como es menor a 1, significa de que solo para el tercer periodo la demanda que ocurre representa un casi 74% de la demanda promedio que ocurre en el año con respecto a las ventas de papel. Y en el cuarto periodo mayor a 1, por lo tanto significa que es un poco superior, ¿no es cierto? Y en particular es un 3% superior a la demanda promedio del año. Esa es la interpretación que debemos darle.
Ok. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo se calcula la tendencia. Ya vimos una de las componentes que es estacionalidad, nos queda ver la tendencia y la componente cíclica. Bueno, debemos recordar qué significa la tendencia, ¿no? Y la tendencia es un movimiento de largo plazo, una serie de tiempo. O sea, en general hablamos de 1 año, 2 años, etcétera. Bueno, es que depende en realidad cómo vengan medidas las unidades, pero dejémoslo así, ¿no? Como un movimiento de largo plazo. ¿Qué representa la tendencia? Es la dirección básica, ya sea, ¿no es cierto?, ascendente o descendente, y el grado de cambio en una serie de tiempo cuando se han asignado los demás componentes. En ocasiones se puede describir a través de una línea recta o bien una curva suavizada, y existen varios tipos de tendencia, que son la tendencia lineal, cuadrática, asintótica, exponencial, asintótica, curva S, etc. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos. Una tendencia lineal es una línea recta, tal como se ve acá, ¿no es cierto? Luego tenemos una tendencia de curva S, a esto se le llama curva S. No vamos a ver si esto cómo realizarlo, no es tampoco tan común. Acá tenemos una tendencia que es asintótica, ¿sí? Y acá tenemos una tendencia que es exponencial, ¿sí? Nosotros vamos a ver en realidad justamente una tendencia exponencial, cómo calcularla, y también una tendencia lineal. Esos dos métodos vamos a observar. Entonces, los datos deben mostrar una tendencia creciente o decreciente, pero relativamente lineal, si es que uno quiere aplicar una tendencia lineal. Si es lineal, entonces el modelo que se utiliza es que T de T, la tendencia, es igual a A, que vendría siendo el intercepto, ¿no es cierto?, más beta, más B, que es la pendiente, por T, más E de T, que es el componente error, o lo que no se puede explicar. Entonces la demanda observada se representa por T de T, el intercepto, ¿no es cierto?, de la ecuación representa el nivel de la demanda inicial en los datos, o sea, dónde comienza más o menos, en qué nivel la demanda. Y la pendiente representa cuánto es el incremento o decremento, dependiendo si es positivo o negativo, ¿no es cierto?, de la demanda desde un periodo al siguiente. O sea, cuánto es más o menos lo que cambia, lo que aumenta o disminuye, ¿no es cierto?, pero en forma aditiva, por eso, la demanda de un periodo al siguiente. Ahora, tanto el intercepto como la pendiente de la ecuación lo podemos estimar a través del análisis de regresión, que es una herramienta que ya vimos en el curso, ¿no es cierto? Y más precisamente a través del método de los mínimos cuadrados. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos cuáles fueron las ventas trimestrales realizadas por Reebok desde el primer trimestre de 1986 hasta el segundo trimestre de 1996. O sea, prácticamente 10 años. Y las ventas, ¿no es cierto?, se han incrementado desde $172 a 172,52 millones de dólares, ¿no es cierto?, del primer trimestre del 86 hasta 817,57 millones en el segundo trimestre del 96. O sea, han aumentado harto, ¿sí? O sea, como por lo menos unas 4 veces. Y la pregunta es, ¿qué tan bueno es el ajuste de tendencia lineal? Bueno, primero, también se nos pregunta si los residuos siguen un comportamiento aleatorio. Bueno, en primer lugar, tomamos los datos que tenemos acá, ¿no es cierto?, que son 42 periodos, y hacemos el gráfico respectivo. Bueno, efectivamente se ve un aumento claro, ¿no es cierto?, en las ventas, que de alguna forma los datos también lo decían, pero además de eso se ve claramente una tendencia lineal, o sea, más o menos podemos decir un cambio de periodo a periodo relativamente constante en el crecimiento de las ventas, ¿sí? O sea, vale decir, a medida que yo voy avanzando, esto va creciendo de manera más o menos constante. Diferente sería si esto fuese, por ejemplo, creciendo así, ¿no?, exponencialmente. Por ejemplo, que acá esto se disparara hacia arriba, ¿ya? Ese tipo de crecimiento sería un crecimiento exponencial, y ahí ya no hablamos entonces de que es constante de semestre a semestre el factor de crecimiento, la tasa de crecimiento, sino que lo que es más bien constante es como el porcentaje de crecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es una tendencia exponencial. En este rato nos tenemos que quedar claro con la idea de que esto obviamente se ve que se ajusta bastante bien a la tendencia lineal, y nos parece entonces apropiado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para la tendencia lineal es que cada uno de los trimestres hay que codificarlos como si fuera un momento específico del tiempo.
Entonces el primer trimestre sería el tiempo 1, el segundo trimestre el tiempo 2 y así hasta el último trimestre que sería el tiempo 42. ¿Ya? Entonces T en este caso se transforma en lo que conocemos nosotros como una variable independiente o explicativa del modelo de regresión. Y en mitad podemos hacer los cálculos pertinentes y nos queda esto, ¿no? Al hacer la tendencia, efectivamente ajusta bastante bien o explica bastante bien el comportamiento. Llega hasta las medidas de error que nos entrega Minitab con respecto a este modelo. Y uno acá puede interpretar al tiro de inmediato que las ventas iniciales, ¿no es cierto?, que tiene Reebok en el primer trimestre, o sea, no son exactamente iguales, o sea, son un poco más pequeñas, ¿no es cierto? Pero el modelo más o menos nos indica esto, que en promedio al comienzo las ventas deberían estar alrededor de los 244 millones de dólares, ¿no es cierto? Y que trimestre a trimestre en promedio deberían aumentar en 16,5 millones de dólares. Eso es lo que nos indica más o menos este modelo. Bueno, acá aparecen las salidas de regresión que ustedes conocen de Minitab. Y bueno, podemos observar que el R cuadrado es bastante alto, 83,8%. Y ahí tenemos las medidas de error también. Y acá lo que tenemos es una gráfica con respecto al comportamiento de los residuos, lo cual podemos ver que es más o menos oscila de forma aleatoria. Y de ese gráfico, ¿no es cierto?, podemos decir que, bueno, existe cierta irregularidad, o sea, cierta regularidad. Vale decir, hay un comportamiento un poco como zigzag y no están teniendo un comportamiento como creciente, o perdón, no cargado hacia un solo lado, o sea, que el residuo sea solo positivo o solo negativo, ¿no es cierto?, sino que efectivamente están cambiando en el tiempo de forma alternada. Entonces, eso de que cambien de forma alternada, en forma como zigzag, se puede deber a que existe algún patrón estacional en los datos de venta, y que eso podría determinarse con un método pronóstico más sofisticado. Pero por el momento, como una primera versión, nos parece que el modelo de tendencia lineal ajusta bastante bien o explica de bastante buena forma el comportamiento de las ventas, ¿no? Efectivamente, cómo han ido aumentando, y explica bastante bien esa tendencia creciente, lineal y creciente que tienen las ventas, que han tenido las ventas. Bien, vamos a analizar ahora las ventas, ¿no es cierto? Pero nuevamente volviendo a los datos de, vamos a analizar la tendencia, pero volviendo nuevamente a los datos de venta de papel en Francia. Entonces, claro, claramente decíamos que acá hay una tendencia, quizás no tan pronunciada como en las ventas en Reebok, pero aquí igual se ve una tendencia creciente en las ventas y lineal. Entonces, para ello, lo que podríamos hacer en Excel es, para generar este modelo T igual a A más B por T, uno puede utilizar directamente unas funciones que tiene Excel, como por ejemplo la función intersección eje y pendiente. Bueno, como entenderán, ¿no es cierto?, o intuirán, la función intersección eje lo que hace es calcular cuánto es el intercepto, ¿no es cierto?, de la pendiente, dándole el conjunto de valores entre X e Y, ¿no es cierto?, o la demanda y el tiempo en este caso. Y pendiente, exactamente lo mismo, o sea, pendiente calcula la pendiente, que sería B, ¿no es cierto?, a partir de justamente el conjunto de datos X y Y, o digamos el tiempo y las ventas. Y utilizando esas funciones podemos obtener que A vale 2.710, o sea, 2.717,11 y B 37,68. Entonces nos indican cuántos más o menos son las ventas iniciales de papel, ¿ya? Y esto es cuánto van creciendo en promedio, ¿no es cierto?, las ventas de papel por trimestre, de trimestre a trimestre, porque los datos vienen agrupados por trimestre. Entonces acá tenemos superpuesta la tendencia que hemos creado, esa línea, ¿no es cierto?, con respecto a los valores realmente observados, que efectivamente la tendencia ajusta bastante bien al comportamiento de los datos. Ahora, la expresión matemática, ¿no es cierto?, para realizar un pronóstico de las ventas, como ya tenemos los componentes de estacionalidad y ahora tenemos la componente tendencia, entonces podemos decir que un buen pronóstico, usando un modelo multiplicativo, sería multiplicar las tendencias, ¿no es cierto?, que están acá, por la estacionalidad respectiva. Y la tendencia viene dada por este modelo de regresión que estimamos, multiplicado por el factor de estacionalidad, que va a depender del trimestre del año en que se encuentre.
Bueno, y acá está el modelo ajustado. Vamos a explicar un poco cómo es esto en Excel. Entonces aquí, ¿qué es lo que uno debería hacer? O sea, bueno, primero, en primer lugar, sacamos cuánto es el A, ¿no es cierto? Y cuánto es el B. El A usando la función intersección eje como explicábamos, y el B usando la función pendiente. Aquí tenemos entonces la pendiente. Y luego los índices, ¿no es cierto?, que tenemos de estacionalidad, los habíamos sacado en los cálculos anteriores, que estaban acá, ¿no es cierto?, en esta parte. Sí, una vez que ya normalizamos. Y entonces tenemos acá los valores observados efectivamente de las ventas, tenemos cuánto es la tendencia, ¿no es cierto?, simplemente haciendo A más B por T, ¿cierto? Así uno observa estos valores, efectivamente es A más B por T, o sea, es A más B, que es la pendiente, multiplicado por T, que es el periodo respectivo. Y luego tenemos la estacionalidad, y la estacionalidad, ¿no es cierto?, son los factores respectivos que están acá, ¿no es cierto?, dependiendo de cuánto es el trimestre, si es el trimestre 1, 2, 3. Y luego el pronóstico, entonces, es simplemente la multiplicación, ¿no es cierto?, de la tendencia por la estación. Si uno multiplica esos dos valores, nos da esto que está acá, y este valor pronosticado yo lo puedo contrastar con el valor real observado, ¿no es cierto?, y de esa forma calculo un valor absoluto del error, y luego también puedo calcular ese valor absoluto del error como un porcentaje de la demanda para sacar en la medida, por ejemplo, el MAPE. ¿Sí? Y aquí saco entonces la medida de error, el MAP, el MSE y el MAPE. Bien. Bueno, también tenemos la posibilidad de que la tendencia no sea lineal, sino que sea exponencial. Y en ese caso, ¿no es cierto?, en contraste a la tendencia lineal, una tendencia exponencial, es apropiada cuando la serie de tiempo cambia en un porcentaje constante. O sea, por ejemplo, que todos los trimestres aumentaran las ventas en un 5%, o en un 10%. Obviamente ese 5%, o sea, si bien es constante el porcentaje, va a ser como va creciendo cada trimestre las ventas respectivas, entonces cada vez se va agrandando más en forma absoluta, ¿no? Y por eso se hace un comportamiento exponencial justamente y no lineal. Entonces el modelo que se utiliza es TDT igual a A por E elevado a BT multiplicado por el componente aleatorio, que es lo que no podemos explicar. Fíjense que esto que está acá es linealizable a través de la aplicación del logaritmo natural. Si yo aplico acá el logaritmo natural, me va a quedar que el logaritmo natural de t es igual al logaritmo natural de a más b por t. ¿Sí? De esa forma podríamos estimar los factores a y b a través de una regresión, ¿no? Entonces la demanda observada la representamos por t de t, y la constante b, ¿no es cierto?, expresada como un porcentaje, es aproximadamente el porcentaje de cambio por periodo, ¿no? Aunque en realidad la mejor estimación es e a la b menos 1. Bueno, eso lo vamos a explicar en mayor detalle con el ejemplo a continuación que vamos a hacer. Entonces, esto es lo que queríamos explicar, ¿no? Por ejemplo, si B es 0,05, significa que la serie de tiempo en la demanda aumenta aproximadamente en un 5% por periodo, y si el B fuera negativo en vez de positivo, menos 0,05, significa entonces que la serie de tiempo, ¿no es cierto?, de la demanda va a disminuir aproximadamente en un 5% por periodo, ¿ya? Una disminución exponencial. Bueno, esto es lo que explicábamos recién, ¿no es cierto?, que al aplicar el logaritmo natural podemos linealizar ese modelo y por lo tanto hacer los cálculos respectivos a través de un modelo de regresión. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos las ventas trimestrales, ¿no es cierto?, para la compañía productora de chips Intel, ¿no es cierto?, desde comienzo del 86 hasta el segundo trimestre del 96. Y cada valor de las ventas está expresado en millones de dólares. Nos piden comprobar que un ajuste de tendencia exponencial se ajusta bastante bien a estos datos de las ventas, y luego nos piden estimar la relación e interpretar qué significa, ¿no? Entonces acá tenemos todos los valores observados, trimestre 1 del 86, trimestre 2 del 86, etcétera, hasta el trimestre 2 del 96, y cuántas son las ventas que realizó Intel en cada uno de esos trimestres. Bueno, acá hay un gráfico de dispersión que obviamente explica de forma más fácil lo que está sucediendo en los datos.
Y uno, si quisiera ajustar algo lineal, uno podría pensar, mira, hasta aquí más o menos te creo, o sea, efectivamente hasta aquí podríamos decir que crece más o menos a razón constante. Sin embargo, de aquí hacia acá, hacia la derecha, ustedes observarán que esto no sigue la tendencia que tenía, sino que se pega de repente un brinco hacia arriba, y justamente es un crecimiento exponencial. Entonces uno podría pensar que de aquí en adelante crece aproximadamente a un porcentaje constante y no a una cantidad constante. Bueno, una forma de corroborar eso, ¿no es cierto? Y para ver si es intuitiva, o sea, perdón, para poder corroborar y para poder decir que nuestra intuición efectivamente es válida, es tratar de arreglar los datos, como acá se dice, ¿no es cierto?, aplicando el logaritmo natural a las ventas y graficar esta nueva serie, ¿no? Entonces, si aplicamos el logaritmo natural a las ventas, ¿no es cierto?, y las graficamos, efectivamente uno puede observar de que claramente hay una relación más o menos lineal, ¿no? De hecho, si uno le ajusta esto a un modelo lineal, efectivamente ajusta muy bien. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si el logaritmo natural de las ventas se ajusta muy bien a un modelo lineal, quiere decir entonces que efectivamente el crecimiento de las ventas ha sido exponencial, digamos, o el comportamiento de las ventas. Y vamos a explicar un poco cómo desarrollar esto. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es nuevamente codificar los trimestres de 1 a 42 para utilizar t como una variable independiente. Acuérdense que la idea es utilizar un modelo del tipo a más b por t. Y luego debemos utilizar como variable dependiente o variable de respuesta al logaritmo natural de las ventas, ¿ya? Eso es lo necesario que explicábamos recién para poder linealizar el modelo. Y una vez que hacemos eso, Minitab nos entrega el siguiente resultado. Bueno, y acá se dan cuenta, tenemos una gráfica de dispersión, ¿no es cierto?, donde se muestra las ventas que se efectuaron, cómo se fueron efectuando. Y a eso le hemos ajustado efectivamente este modelo exponencial, y uno se da cuenta que el ajuste, ¿no es cierto?, exponencial, que está con rojo, efectivamente es bastante bueno y de alguna forma explica bastante bien qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, lo importante es entender este modelo que se está entregando acá, ¿no?, que entrega Minitab. Ese por que aparece acá, o asterisco significa, es como un elevado, ¿no? El por algorítmicamente o computacionalmente es un elevado, es un exponente, y por lo tanto esto es como que dijera 1,06794 elevado a t. Entonces vamos a explicar este pequeño modelo que está acá, que en el fondo es el modelo exponencial, que sería lo siguiente: este valor 2,95377, ¿cierto?, o i toma ese valor cuando t vale 0, ¿sí? Porque este número elevado a 0 nos da 1 y nos queda simplemente esto. Por lo tanto, ese valor 2,95 o 2,95 millones de dólares podríamos decir que es representa cuántas fueron las ventas iniciales de Intel el primer cuarto del año 86, lo cual es bastante cercano realmente a lo que sucedió según el dato negro que acá aparece. Y este valor que está acá, 1,06794 elevado a t, significa que por cada trimestre que pasó, las ventas de Intel crecieron en aproximadamente un 6,8%. ¿no? Eso es lo que significa. Bueno, hasta que está acá son las medidas de error que tiene el modelo, ¿sí? Acá está la salida de regresión que entrega Minitab. Y a partir de esa salida, ¿no es cierto?, se puede estimar lo siguiente. Lo que está acá, ¿no es cierto?, en realidad no es A, sino que es A', y lo que está acá es sí efectivamente B. Entonces A' es igual a este valor, y por lo tanto si yo quiero saber cuánto es A, yo tengo que aplicar la función inversa al logaritmo natural, que sería la exponencial, y obtenemos que A es E elevado a eso, y eso nos da 295,3763, ¿no? Y B se obtiene directamente de la gráfica que se mostró anteriormente, de la salida de Minitab. Y de esta forma, con estos dos valores, nosotros podemos construir el modelo y decir que el modelo entonces de la tendencia es este valor fijo, 295,37 por E elevado a eso, ¿ya? Pero ahora bien, E elevado a eso es un número, ¿sí? Y ese número nos da 1,06794, por lo tanto el modelo lo podemos reescribir tal como salía recién en la salida de Minitab, como 2,9537 por 1,067 o 68, digamos, elevado a t,
¿ya? Y eso representa o se puede explicar de la misma forma que explicamos recién qué significaba, ¿no? Bien, lo que vamos a ver ahora es la última componente a poder calcular dentro de la serie de tiempo, que es el ciclo. Entonces, recordemos lo siguiente, ¿qué es lo que es un ciclo? ¿O qué representa? Los ciclos son patrones que se dan en el tiempo, pero en el largo plazo, y que generalmente están relacionados con ciclos económicos o comerciales. Recordemos que, ¿cierto?, el promedio móvil lo que hace es dejarnos simplemente la tendencia y el ciclo. O sea, un promedio móvil, acuérdense que elimina la estacionalidad y la irregularidad. Por lo cual, la componente cíclica, ¿no es cierto?, el índice de ciclo se puede calcular como la tendencia por el ciclo partido por la tendencia. ¿Qué significa esto? En forma simple, en el fondo es el promedio móvil al dividirlo por la tendencia, no obtenemos nosotros cuánto es la componente cíclica. Así entonces los índices de ciclo se calculan dividiendo los promedios móviles dobles, que es lo que estamos explicando, por la tendencia del periodo respectivo. Entonces vamos a volver nuevamente a los valores que tenemos de las ventas de papel en Francia. Y nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, ya calculamos los promedios móviles dobles, ¿cierto? Para poder sacar primero los factores de estacionalidad. Ya tenemos los índices de estacionalidad y también tenemos la tendencia, y por ende entonces podemos calcular efectivamente los índices de ciclo. Entonces el cálculo que hacemos consiste simplemente en calcular el cociente, o cociente como quieran decirlo, entre los promedios móviles dobles y la tendencia, ¿no? Y de esa forma obtenemos los índices de ciclo por cada uno de los periodos. Y bueno, acá está un poco los valores, que para ello mejor vamos a explicar a través de la planilla Excel. Y en la planilla Excel, acá tenemos una hoja que se llama ciclos. Bueno, y acá efectivamente están los ciclos. Ustedes pueden observar que efectivamente, ¿qué es lo que es? El ciclo es el cociente, ¿no es cierto?, entre la tendencia, el cociente entre el promedio móvil respectivo y la tendencia. Si hacemos el cociente entre el promedio móvil y la tendencia, tenemos el componente cíclico. Por lo tanto, el pronóstico ahora sí podríamos decir que es una multiplicación entre el factor estacionalidad, acuérdense que esto es un modelo multiplicativo, la tendencia y por el ciclo. Y al hacer toda esta multiplicación nos debería dar un mejor pronóstico, ¿no es cierto?, del valor respectivo. Y acá tenemos calculado, ahí está el real observado y acá está el pronóstico según los datos. Y acá tenemos los errores, y si uno observa el gráfico, efectivamente el ajuste es buenísimo, por no decir casi perfecto. Por lo tanto, el modelo de pronóstico representa casi exactamente qué es lo que ha ocurrido, y eso se debe a que fuimos capaces de descomponer el modelo en diferentes factores y indicar qué significaba cada uno de esas componentes. Entonces, lo que podemos hacer ahora es explicar nuevamente o reforzar la idea de que el pronóstico se calcula a partir de la multiplicación del componente de la tendencia, el componente de la estacionalidad y el componente de ciclo, ¿no es cierto? Y la verdad es que las medidas de error son bastante bajas y eso representa un muy buen desempeño del modelo de pronóstico. Bueno, por último, queríamos explicar el tema de los modelos asociativos. Los modelos asociativos utilizados para pronóstico, es muy importante entender que, como el nombre lo indica, tratan de asociar cómo una variable afecta a otra, ¿no? Por ejemplo, qué variable, qué factores podrían afectar a la demanda, o qué variable, qué factores podría afectar a las ventas, ¿no? Esa es un poco la idea. Y en los modelos asociativos no se busca utilizar el tiempo como un factor relevante para ver qué va a pasar con las ventas, sino que, como explicábamos recién, otro tipo de factores, ¿sí? Por ejemplo, la zona geográfica donde se instale la fábrica, no sé, por ejemplo, un indicador como el PIB del país, ¿no es cierto?, o un indicador como la tasa de desempleo, etcétera. O sea, diferentes factores, pero que no tienen directa relación con el tiempo, o sea, tratar de ir explicando la demanda en el tiempo, sino que más bien cómo diferentes factores podrían afectar a la demanda o a las ventas de un determinado producto. Esa es un poco la idea. Y
Para ello vamos a ver un ejemplo. Tenemos que Farmex es una cadena de farmacia, ¿no es cierto?, que funciona alrededor del país. Para determinar, dice que cuán eficaz es su publicidad y otras actividades promocionales que utilizan, ¿no es cierto?, para vender sus productos. La compañía ha recogido datos de 50 regiones metropolitanas seleccionadas al azar. O sea, en el fondo tenía 50 localidades, ¿no es cierto?, donde ha generado ventas, y la idea es, y además esas ventas de alguna forma están tratando de relacionarlas con las promociones, va a decir, con el gasto, con la inversión que se ha hecho en publicidad, ¿no es cierto?, en carteles publicitarios, de forma tal de atraer a la gente a su farmacia. Y entonces lo que hacemos es que en cada región hemos comparado los gastos promocionales con las ventas, con los del competidor principal de la región en el último año. Entonces tenemos dos variables que ya las vamos a ver, que no son índices, que son índices, que no son cantidades, y se representan de esta forma. Por ejemplo, la variable promote representa cuántos son los gastos promocionales de Farmex como un porcentaje del que tiene el competidor principal, y sales representa cuántas han sido las ventas de Farmex como un porcentaje del competidor principal, ¿no? Entonces nos preguntan si la compañía espera que haya una relación positiva entre las dos variables, o sea, lo cual parece lógico, ¿no? O sea, vale decir, si yo invierto más en gasto publicitario, es de esperar que reciba más como venta, porque la gente más me va a ir a comprar, ¿no? Y sin embargo, dice acá, no está tan clara cuál es la naturaleza de esta relación. Entonces la pregunta es si parece existir algún tipo de relación. Y bueno, acá están los datos. Entonces, bueno, acá nuevamente están los datos. Lo primero que deberíamos hacer es un gráfico de dispersión, ¿no? Lo primero que podríamos realmente entender son los valores que están acá. Acuérdense que acá hay 50 regiones o 50 localidades donde hay farmacias y se han registrado las ventas y se han registrado cuántos son los gastos promocionales. No son valores numéricos en cuanto a cantidad específica, sino y millones de dólares vendidos, qué sé yo, no, sino que un porcentaje del competidor cercano. Entonces uno tiene que entender los datos de la siguiente forma. Por ejemplo, el 77 que aparece acá significa de que el gasto que aplicó Farmex, ¿no es cierto?, en esta región para promocionar sus productos representa más o menos un 77% de lo que invirtió la competencia. Eso quiere decir que invirtió menos, ¿no es cierto?, que lo que invirtió la competencia en gastos publicitarios. Y las ventas asociadas fueron 85%. O sea, vale decir, las ventas que logró Farmex por sus productos, obviamente farmacéuticos, en función de los gastos de promoción que hizo, representan más o menos un 85% de las ventas que obtuvo su competidor más cercano. Es decir, que en esa región le fue peor en el sentido de que ganó menos que su competidor, ¿no? Bueno, y así se deben interpretar cada uno de estos valores. Bueno, volvamos un poco a Minitab. En Minitab podemos tener los datos. Vamos a copiar los datos que están acá. ¿No es cierto? Y luego de copiar los datos podemos hacer una estadística descriptiva, vale decir, podemos hacer un gráfico de dispersión, y entonces una gráfica de dispersión simple, incluso con una regresión para ver cómo se comporta esto. Y nos interesa entonces ver si efectivamente las ventas, que me sería mi variable respuesta, ¿no es cierto?, cómo la puedo explicar a través de mis gastos en promoción. Bueno, y se ve que efectivamente existe una relación. Bueno, aquí lo que uno podría hacer después, ¿no es cierto?, es generar el modelo específicamente de regresión a través de las opciones que nosotros conocemos. O sea, nos vamos a regresión, utilizamos que la variable de respuesta son las ventas y que la variable predictora es promote. Colocamos aceptar y entonces podemos inferir, digamos, si efectivamente la relación es buena o no es buena. Y si a nuestro juicio, por ejemplo, no es buena, podríamos intentar hacer un modelo que en realidad no fuera, ¿no es cierto?, en línea, sino que a lo mejor fuera otro tipo, exponencial, no sé. Pero en realidad exponencial, o no sé, un polinomio de segundo orden quizás podría ser. No sé si nos mejoraría mucho o nos ayudaría mucho mejor a explicar el comportamiento. Bueno, eso habría que hacer como comparación.
Pero esa es un poco la idea del concepto que quiero entregarles, que es los métodos de asociación. Los métodos de asociación entonces lo que buscan hacer es tratar de explicar el comportamiento de las ventas o el comportamiento, ¿no es cierto?, de la demanda de un determinado producto en función de otras variables que no tienen directamente relación con el tiempo, ¿sí? Como lo son los gastos en publicidad, como lo son el entorno geográfico donde se encuentra, cómo está la situación económica del país, el PIB, cómo está, ¿no es cierto?, las tasas de desempleo, etcétera. Bien, muchachos, con esto damos por terminado la clase y los tópicos para la última prueba.